Hola, soy Josefina Gandica, soy médico neurocirujano egresada de la Universidad de los Andes. En los actuales momentos soy jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Central de San Cristóbal. Quiero agradecer a APUEM por la invitación. En este instante me corresponde conversar sobre traumatismo cráneoencefálico. Antes de empezar por hablar de la epidemiología y la clínica de los traumatismos craneoencefálicos, vamos a dar un concepto de lo que es un traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico no es otra cosa que cualquier fuerza externa que hace impacto sobre el cráneo o sobre todas sus envolturas, provocando un cambio de energía. Este cambio de energía va a depender de la intensidad y del mecanismo que lo provoque. Una vez que tenemos ya conceptualizado lo que es un traumatismo craneoencefálico, vamos a hablar de la epidemiología. Esta es una patología que usualmente se presenta en la edad más fértil o en la edad más productiva del individuo. Así tenemos que el 75% de los traumatismos craneoencefálicos se deben a accidentes de tránsito. En nuestra ciudad, el incremento de los accidentes de tránsito, sobre todo los asumidos a accidentes por moto, se ha incrementado en los últimos años, siendo el 60% de estos accidentes de tránsito pacientes politraumatizados. Cuando hablamos nosotros de un paciente politraumatizado, aquel paciente que no solamente tiene trauma de cráneo, sino que también tiene asumido trauma de tórax, trauma abdominal o un traumatismo de vías largas, sobre todo de huesos largos. Un 20% de los traumatismos craneoencefálicos se deben a caídas. El grupo etario que está asociado a este tipo de epidemiología son los grupos menores de edad o los pacientes mayores, en los adultos mayores. Un 5% se deben a lesiones deportivas. Por supuesto, en cuanto a la relación de mujeres y de hombres, son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Actualmente esto se ha acercado más 2 a 1 o quizás 1.5 a 1. Una vez que hemos hablado nosotros, es la primera causa de muerte en población joven. A su vez, tenemos que en un grupo que hicimos nosotros de estudio en el Hospital Central en el año 2018 al 2019, nos encontramos que la gran mayoría, el 54% de los accidentes de los pacientes politraumatizados se debían a accidentes en motocicleta, un 19% a accidentes por automóvil, quedando un grupo reducido a un 13% en accidentes por arma de fuego. Este mecanismo que produce traumatismos craneoencefálicos muy severos y muy comprometidos se han incrementado en estos últimos años y un 14% se debe a caídas. Asimismo, tenemos que el 83% de los pacientes que ameritaron el uso de la emergencia fueron hombres, asociados por supuesto a los accidentes de moto, y en edades comprendidas entre los 20 y 50 años. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión? Tenemos varios mecanismos de lesión. Entonces tenemos el mecanismo de lesión primaria, que se debe a aquel impacto que se sucede en el mismo momento del accidente y que puede transcurrir hasta 24 horas. Ese mecanismo primario, el médico no tiene injerencia porque va a depender de la causa de la lesión. Asimismo, el mecanismo secundario es aquello que es consecuencia del mecanismo primario y que usualmente está asociado a alteraciones metabólicas o alteraciones cerebrales, entre los cuales tenemos nuestro mayor enemigo, que es el edema cerebral. Tenemos así las hipovolemias, la hipotensión, la hiponatremia, la hipernatremia, ¿verdad? Hidrocefalia. Y asociado a estos mecanismos primarios y secundarios tenemos los mecanismos terciarios, que no es otra que la consecuencia de estos dos anteriores. Y en esto tenemos los daños axonales difusos, son pacientes que quedan con secuelas muy importantes, con limitaciones y muchas veces es la causa de muerte tardía. En cuanto a los mecanismos primarios, tenemos lesiones vasculares que se suceden en las primeras 24 horas y que dependerá de un mecanismo estático o un mecanismo dinámico. Entre el mecanismo estático tenemos lesiones como hematomas epidurales, las fracturas, las conmociones cerebrales, las contusiones cerebrales, los hematomas
epidurales, los hematomas subdurales, los hematomas intraparenquimatosas y las lesiones axonales que se suceden en las primeras horas después del accidente. Y entre los mecanismos dinámicos tenemos nosotros las lesiones difusas. Estas lesiones focales a las cuales nosotros nos hacemos referencia son las lesiones que están por mecanismos de aceleración y desaceleración del encéfalo, propiamente dicho en el momento del accidente. En cuanto a los mecanismos secundarios, ya como les había hablado, tenemos la hiponatremia, la hipernatremia y quizás la coagulopatía de consumo, que son quizás de las lesiones más severas y más comprometedoras de la vida del paciente. Así tenemos que la expresión más tardía es la muerte celular, la apoptosis celular, que va a llevar al gran compromiso y quizás a la muerte del paciente. Vamos a hablar y vamos a detenernos en este momento de cómo se traducen estas fuerzas externas sobre el cerebro. Así hablamos nosotros. El cerebro quizás es el organismo más dependiente de la glucosa, que es nuestra energía, y más dependiente del oxígeno. Cualquier mecanismo externo que nos provoca a nosotros una disminución del oxígeno, el cerebro es el que con mayor frecuencia se ve traducido. Así tenemos nosotros que cuando se produce un trauma, la cantidad de oxígeno que llega al cerebro está disminuida. Y de esta manera vamos a buscar que la energía que el cerebro tiene que buscar para hacer su metabolismo y mantener su homeostasis, nos encontramos nosotros que va a buscar una vía de la glicólisis anaeróbica debido a esta lesión primaria. De esta manera nosotros vamos a encontrar que hay una disminución del ATP neuronal, ¿verdad? Que eso se va a traducir en la producción de ácido láctico. ¿Qué hace esto? Que la bomba de sodio-potasio, que es dependiente del gradiente de concentración, va a traducirse en una disminución de la cantidad de sodio que sale a la célula y de una disminución también del potasio que entra a la célula. Así tenemos nosotros que la disminución del ATP va a traducirse va a repercutirse sobre los transportadores activos de los iones de membrana con una falla de la bomba de sodio-potasio, y en vez de sacar 3 iones de sodio afuera al espacio extracelular y entrar 2 iones de potasio, esto se va a traducir en una disminución de la entrada de potasio a la célula y de la salida de sodio. Y por supuesto vamos a ver nosotros un incremento del sodio intracelular. Este sodio intracelular que se queda allá, pues nos va a traer iones de hidrógeno. Por supuesto, el ion de hidrógeno va a entrar agua a la célula y se va a provocar ese edema de la célula. Pero no solamente vamos a ver nosotros una repercusión sobre la bomba de sodio y potasio, sino también sobre la bomba de calcio. A su vez, este aumento de calcio intracelular que impide el funcionamiento normal de iones pasivos va a traducirse en que el transporte de calcio, que debería salir 2 calcios afuera de la célula, van a entrar 3 iones de sodio, aumentando aún más la cantidad de iones de sodio dentro de la célula, y por supuesto va a repercutirse sobre el metabolismo mitocondrial. Dentro de la célula se va a ver comprometido. A su vez, esto que va a traer una proteólisis y ruptura de las membranas celulares. A su vez, esto se va a traducir en una liberación de citoquinas proinflamatorias, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, a su vez de la interleuquina 1B de la interleuquina 6, que va a provocar que la síntesis de óxido nítrico. Esto se traduce en un aumento de radicales libres, a su vez de prostaglandinas y tromboxanos, que junto con todo esto nos va a traducir en la apoptosis celular. Una vez que hemos tenido nosotros todos estos eventos dentro del cerebro, vamos a encontrarnos, y voy a hablarle y a detenerme a hablarle sobre la teoría Monro-Kelly. La teoría de Monro-Kelly habla que el cerebro está contenido dentro de una esfera que es el cráneo, que es irreductible. Acordemos nosotros que el cráneo es óseo
y él no se puede modificar en su tamaño. Dentro de ese continente que está traducido en el parénquima cerebral que repercute el 80% de esto está en el parénquima, 10% está comprometido el sistema vascular. Encontramos nosotros aquí todos los vasos, arterias y venas del cerebro que corresponde al 10% del volumen de ese parénquima y el otro 10% lo tenemos nosotros en el líquido cefalorraquídeo. Cualquier aumento del edema cerebral dentro de las células nos va a traducir a nosotros un incremento de la presión intracraniana, que a su vez esto va a traducirse en un edema citotóxico, un edema que va a dañar la célula cerebral, la neurona. Entonces, fíjense ustedes lo interesante del tema. Este edema primeramente va a traducirse en una disminución del espacio. El cerebro tiene que ir acomodándose a ese espacio, siendo el espacio vascular el que primero se va a moldar a ese edema. Inicialmente son las venas y por último lugar las arterias. Por eso vamos a encontrar nosotros que las arterias en un trauma de cráneo están reducidas de calibre. A su vez, una vez que se ha producido el evento vascular, que es lo primero que se traduce en las primeras horas, en segundo espacio tenemos el líquido cefalorraquídeo, que se produce a nivel de las cavidades ventriculares y lo vamos a ver nosotros en las tomografías. En las tomografías iniciales de un traumatismo craneoencefálico podemos observar nosotros una hiperemia vascular y una disminución de esas cavidades ventriculares que nos hace pensar a nosotros que el edema está en incremento. A su vez, podemos encontrar nosotros un aumento de la presión de la presión arterial, ¿verdad? Porque el cerebro necesita mantener una circulación adecuada y por supuesto tiene que mantener esos mecanismos de autorregulación. Este aumento de la presión intracraneana va a traducirse que ya el espacio vascular ha cedido su terreno, el líquido cefalorraquídeo también ha cedido su terreno, pero el parénquima no tiene hacia dónde provocar esa herniación. Y tenemos nosotros algunos espacios que son débiles a nivel del cerebro, que es por donde el cerebro intenta herniarse. Así tenemos nosotros las herniaciones a través del cuerpo calloso. Tenemos herniaciones transtentoriales, que es a través del tentorio. También tenemos nosotros herniaciones del uncus del hipocampo o las herniaciones amigdalares. Las herniaciones amigdalares quizás es una de las herniaciones que me hace pensar que es como la fase premórbida. Una vez que se produce la sintomatología y la clínica de una herniación amigdalar, pues uno habla de que el paciente está en una fase muy avanzada de edema cerebral. ¿Cómo lo clasificamos? El traumatismo craneoencefálico tenemos varias clasificaciones. Según su severidad, tenemos traumatismos craneoencefálicos leves, que son aquellos traumatismos craneoencefálicos en donde la escala de coma de Glasgow, que la escala de coma de Glasgow es una escala que se usa a nivel internacional. Desde 1974 fue creada para mantener un idioma único en todos los países. Va de 3 puntos a 15 puntos. En los TEC leves tenemos escala de coma de Glasgow de 14 a 15 puntos, que usualmente son pacientes que tienen pérdida de conocimiento menor a 5 minutos o que no han tenido pérdida de conocimiento. Usualmente vamos a ver conmoción cerebral y usualmente son pacientes que tienen trauma de alto impacto y no encontramos nosotros ninguna focalización neurológica. En los traumas craneoencefálicos moderados tenemos escala de coma de Glasgow que va de los 9 a los 13 puntos. Usualmente son traumatismo de mayor energía que el traumatismo leve. Usualmente tiene pérdida de conocimiento mayor de 5 minutos. En estos traumas usualmente vamos a encontrar nosotros contusiones cerebrales y signos usualmente asociados a fracturas de cráneo, ya sea a fracturas de base de cráneo o de la bóveda craneal, que más adelante vamos a conversar sobre el respecto. En cuanto a los traumatismos craneoencefálicos severos, son aquellos pacientes que tienen escala de coma de Glasgow entre 3 y 8 puntos. Aquí es el grueso de la población que nos llega a nosotros, sobre todo en los accidentes de tránsito de alto impacto,
encontramos nosotros estos pacientes con mayor compromiso, usualmente nos llegan comatosos a la emergencia, o están asociados a heridas por arma de fuego o a heridas por arma penetrante, arma blanca. Así, a su vez, tenemos nosotros la escala de coma de Glasgow, que toma tres parámetros, como es la apertura ocular, que tiene 4 puntos, la escala motora o la respuesta motora, que tiene 6 puntos, y la respuesta verbal, que tiene 5 puntos. Si lo sumamos, esto nos da a nosotros 15 puntos. En los pacientes pediátricos que aún no tienen una respuesta verbal, sobre todo los lactantes menores y mayores, pues existe otra escala, que es la escala de coma de Adelante. Según la indemnidad de la meninge, podemos clasificar los traumatismos craneoencefálicos en traumatismos craneoencefálicos abiertos y traumatismos craneoencefálicos cerrados. Y depende, si existe una laceración dural, usualmente se deben a heridas penetrantes o heridas por percusión de arma de fuego. A su vez, según su morfología, podemos clasificar los traumatismos por fracturas lineares. Fíjense ustedes, como vemos acá, el trazo de fractura lineal, fracturas hundimientos, ¿verdad? También tenemos las fracturas conminutas, que son fracturas estallidos, que nos habla a nosotros de un gran compromiso, de un gran impacto del paciente. Y las fracturas ping-pong, que se ven muy frecuentemente en niños en edad pediátrica, en lactantes menores, que aún su cráneo no se ha osificado y por eso se produce esta fractura. A su vez, las fracturas, según su morfología, tenemos fracturas de la bóveda del cráneo o fracturas de la base del cráneo. En cuanto a las fracturas de la base del cráneo, tenemos fracturas de la fosa anterior, que va desde el agujero ciego hasta las clinoides anteriores, ¿verdad? Pasando por las alas del efenoide, la fractura de la fosa media, que va desde las apófisis clinoides anteriores hasta las apófisis clinoides posteriores, tomando parte del peñasco del temporal, y la fractura de la fosa posterior, que va desde el área desde el peñasco hasta el hueso occipital, el agujero magno. Cada una de ellas tiene una clínica que nos hace sospechar en que estamos ante la presencia de una fractura de fosa anterior. Así tenemos, por ejemplo, las fracturas de la fosa anterior. Vamos a encontrar nosotros el signo de mapache, que no es otra cosa que la presencia de estas lesiones equimóticas bipalpebrales, y usualmente puede acompañarse o de rinorragia, que es la presencia de sangre a través de las fosas nasales, o de la presencia de líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales. Eso nos hace pensar que estamos ante la presencia de una fractura de la fosa anterior. A diferencia de las fracturas de la fosa media, en donde vamos a encontrar como signo patognomónico la presencia de sangre en el conducto auditivo externo. No solamente podemos encontrar nosotros sangre, sino también podemos encontrar la presencia de líquido cefalorraquídeo, que es a lo que nosotros llamamos otorraquia. A su vez, las fracturas de la fosa posterior, encontramos un signo que es patognomónico de esa fractura, que es el signo de Baker, o la presencia o lesiones de pares craneales bajos, como el 9º o el 12º par craneal. A su vez, podemos encontrarnos, según su morfología, en lesiones cerebrales difusas, ¿verdad? Que es el daño axonal difuso, a la cual nosotros le tenemos un gran respeto, porque son pacientes que quedan con secuelas neurológicas muy importantes si no se mueren antes de las 24 horas. Fíjense ustedes lo interesante de una pieza anatómica o un paciente post-morte, cómo encontramos nosotros estas lesiones petequiales difusas en todo el cerebro. Fíjense a nivel del cuerpo calloso cómo encontramos nosotros estas lesiones. Lesiones importantes que hablan de que hubo un desgarramiento de esos axones neuronales. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y vamos a detenernos porque, por supuesto, dependerá del compromiso que esté tomando el paciente en las manifestaciones clínicas. Y, por supuesto, para nosotros, los neurocirujanos, es muy importante hacer un examen neurológico rápido, porque usualmente nos llegan al área de la emergencia pacientes en estado comatoso. No todos los pacientes llegan caminando o que te pueden comentar qué les sucedió,
sino que son pacientes que llegan en estados comatosos, en donde nosotros debemos hacer un examen neurológico rápido, y las pupilas, el examen pupilar es muy importante porque nos hace pensar en qué y en dónde está la lesión. Además, la respuesta postural del paciente, si el paciente está en una respuesta postural de descerebración o de decorticación, que nos hace pensar en dónde está la lesión. Y a su vez el patrón respiratorio. Por supuesto, son pacientes que nos pueden llegar a nosotros con un patrón de Chenesto que nos habla a nosotros de una lesión muy importante. Las pupilas, fíjense ustedes en este esquema, las pupilas diencefálicas, cuando hay lesión diencefálica, sobre todo en lesiones diencefálicas bilaterales, vamos a encontrar pupilas pequeñas, mióticas, reactivas. Sin embargo, cuando tenemos lesiones más importantes como lesiones de hipotálamo, vamos a encontrar pacientes con ptosis palpebral, con la pupila miótica y con anhidrosis, y eso nos hace sospechar a nosotros que estamos ante la presencia de una herniación transtentorial. Fíjense lo que les hablaba a ustedes sobre la postura. La postura de decorticación me hace pensar que la lesión está por arriba del tallo cerebral. Vamos a encontrar un paciente con flexión y abducción de los miembros superiores y con rotación de los mismos, además de flexión plantar. Con respecto a las actitudes de cerebración, que son aquellos pacientes que van a tener hiperextensión de los miembros superiores con pronación e hiperextensión de los miembros inferiores. Y nos habla a nosotros a lesiones de tallo cerebral, que son lesiones muy importantes con compromiso de la vida del paciente. Son pacientes que usualmente no llegan a la emergencia, son llevados a la unidad de cuidados intensivos y usualmente no fallecen en las primeras horas de su accidente. ¿Cómo vamos a manejar los traumatismos craneoencefálicos? Aquí vamos a detenernos un poco porque va a diferenciarse si estamos manejando un TED leve, un TED moderado o un TED grave. En esta charla vamos a hablarles del manejo, sobre todo porque esto está dirigido hacia los médicos jóvenes o a los estudiantes de medicina. Porque si tuviéramos que estar hablando de traumatismo craneoencefálico severo, quizás pasaríamos toda la semana hablando de traumatismo craneoencefálico severo. Existen unos parámetros que lo hace la ATLS que están normatizados a nivel mundial. Y esto nos hace repercusión de que el manejo del paciente traumatizado de cráneo debe ser en el mismo momento del lugar del accidente, en donde debemos inmovilizar al paciente, debemos asegurarle su vía aérea. Es bien importante que revisemos su cavidad oral y si es necesario colocarle una cánula de baño para que el aire penetre de forma adecuada, porque recordemos de lo que yo les había hablado, la hipoxia es quizás el enemigo número 1 de nosotros. Y por supuesto, como son pacientes politraumatizados con fracturas de huesos largos o traumatismo torácico, donde pueden estar involucrados hemoneumotoras que compromete la vida, debemos evitar y agarrar una vía quizás periférica para mantener la tensión arterial de estos pacientes. Existen criterios bien normatizados en cuanto a cuándo hacerle una tomografía a un paciente. Tenemos los criterios de Nueva Orleans y los criterios de Canadá. En los criterios de Nueva Orleans nos hace que todo paciente con escala de coma de Glasgow menor a 15 puntos, todo paciente que presente cefalea, que estemos ante la presencia de vómito, pacientes mayores de 60 años, todo paciente en el cual estemos nosotros ante la presencia de una intoxicación alcohólica o una intoxicación por drogas, pacientes que tienen problemas de conocimiento anterógrado a su accidente, pues nos hace pensar de que algo está pasando en ese cerebro. Y todo paciente con trauma por arriba del cuello debe ir a tomografía. A su vez tenemos los criterios de Canadá, que también existen los criterios de alto riesgo y de riesgo medio, en donde todo paciente con escala de coma de Glasgow menor a 15 puntos, con evidencia de fractura abierta o depresión a nivel de la bóveda craneana o signos de base de cráneo
o la presencia de 2 o más vómitos, y todo paciente mayor de 65 años debe ir a tomografía. El de riesgo medio son aquellos pacientes que presentan amnesia anterógrada a los 30 minutos antes del accidente. Y por supuesto, cuando el mecanismo de traumatismo es de gran impacto, son pacientes que a pesar que están en buenas condiciones, deben ir a tomografía. ¿Cuándo nosotros consideramos un traumatismo craneoencefálico leve? ¿Y cuándo vamos a darlo? Una vez que nos llega al área del hospital o al área de la medicatura, son pacientes que nos llegan caminando, son pacientes que nos llegan despiertos, con escala de coma de Glasgow que está entre 13 y 15 puntos. Usualmente el paciente le refiere a usted todas las características de este accidente, y en el examen neurológico rápido no encontramos ningún signo de focalización. Pero cuidado con estos pacientes, porque usualmente los pacientes con hematomas epidurales, sobre todo los hematomas epidurales en fosa posterior, nos pueden llegar a nosotros en estas condiciones. Cuidado, esos pacientes que usualmente les llegan a ustedes y les dicen que él se acuerda completamente de qué fue lo que les pasó, déjenlo en observación. Es preferible dejar un paciente en observación, vigilarlo y posteriormente egresarlo, que un paciente con un hematoma epidural que está en fase de increscendo o está comenzando, y que usualmente el paciente lo egresamos y a las pocas horas nos llega el paciente focalizado o el paciente comatoso. ¿Cuándo damos de alta a un paciente con un leve? Cuando encontramos que el paciente está en muy buenas condiciones, que quizás tengamos en el lugar de nuestro trabajo en el hospital una manera de hacer tomografía o una manera de hacer radiología simple, en donde no encontremos nosotros lesiones de fractura, ni que la tomografía nos hable a nosotros de una lesión expansiva, pues ese es un paciente que puede ser egresado. Un paciente con un leve es aquel paciente que llega en buenas condiciones, pero que se va a ir deteriorando progresivamente, o que presenta vómito, pues ese paciente debemos admitirlo, debemos hidratarlo de forma adecuada, debemos darle analgésicos. Si tiene lesiones en cuero cabelludo o lesiones en otros órganos, debemos dar antibiótico terapia, ¿verdad? Y debemos vigilar. Un paciente con un T leve que presenta algún signo de focalización neurológica, por ejemplo, la presencia de una midriasis en uno de los ojos o una disminución de la fuerza muscular en un lado del cuerpo, pues nos hace pensar que estamos ante la presencia de una lesión focal que está en expansión, y ese paciente debe ir a tomografía nuevamente para ver qué nos está pasando. Ahora bien, ¿cuándo dar de alta a un paciente con un leve? Como les decía, aquel paciente que está totalmente asintomático, que está despierto y que no tiene ningún signo de focalización neurológica. Usualmente, ¿qué les prescribimos? Un analgésico, porque usualmente puede ser que presente cefalea leve en su casa. Y le damos cualquier analgésico, cualquier AINE, le podemos dar desde ibuprofeno, acetaminofén, paracetamol para su casa. Ahora bien, un paciente que lo debemos admitir, son pacientes que llegaron entre 13 y 15 puntos, pero que el 13 puntos bajó. Usualmente vamos a tomografía y nos encontramos que el 25% de estos pacientes requieren de hallazgos positivos en la tomografía. Y de esos 25% de los hallazgos positivos, 1.3% va a requerir de intervención neuroquirúrgica. En un TEC moderado, las cosas nos cambian. Son pacientes con escala de coma de Glasgow entre 9 y 12 puntos. Son pacientes que nos llegan o en estado confusional, somnoliento o a veces estuporoso. El examen neurológico rápido nos habla de que puede haber una focalización, y la tomografía es importante y vital. En esta tomografía nosotros podemos ver si hay lesiones focales o lesiones difusas, y por supuesto lesiones que pueden ser susceptibles a tratamiento neuroquirúrgico. La apreciación de la escala de coma de Glasgow debemos hacerlo cada 2 o 4 horas, la evaluación de esta escala de coma de Glasgow, porque ella es indicativo del pronóstico del paciente. Usualmente en la gran mayoría de los TEC moderados van hacia la mejoría o evolucionan hacia la mejoría en el 90% de los pacientes y son egresados.
El 10% de estos pacientes pueden deteriorarse y estamos nosotros ante la presencia de estas lesiones focales de las cuales les estoy hablando. ¿Qué debemos indicar en un paciente con un té moderado? Debemos ingresarlo, debemos hidratarlo de forma adecuada. Por supuesto, ya hemos hecho diagnóstico de que no hay compromiso ni de tórax ni de abdomen, ni que haya presencia de fracturas, que no hace indicativo que nosotros debemos pedir interconsulta a otros servicios como traumatología o cirugía. Le colocamos analgésicos, ¿verdad? Debemos mantener temperatura adecuada, debemos colocarle omeprazol para proteger su mucosa gástrica, el uso de difenilidantoína como estabilizador de membrana neuronal se hace indicativo, usualmente la usamos a 100 miligramos por kilo de peso, a 100 miligramos cada 8 horas, o de acuerdo si es un paciente pediátrico, pues lo usamos a 10 miligramos por kilo de peso. Una vez si el paciente se presenta deterioro, pues debe ir a tomografía de cráneo. El TEC severo es quizás una de nuestras pacientes que más demanda de la presencia nuestra y de mayor vigilancia. Son todos aquellos pacientes que presentan 8 puntos de clavo. Son pacientes que deben ir de inmediato a una unidad de neurotrauma, porque son pacientes que debemos entubar de inmediato para permeabilizar su vía aérea y garantizarle que tenga una buena oxigenación, porque ya es un paciente que viene hipóxico, un paciente que viene con gran compromiso del edema cerebral. Debemos inmovilizar el cuello. ¿Por qué motivo? Porque usualmente en las lesiones de trauma no solamente existen lesiones de trauma, sino que también existen lesiones de cuello, y es importante que tenemos que hacer diagnóstico adecuado. A su vez, tenemos que estabilizar con suero fisiológico, usamos solución al 0,9 y por supuesto el tratamiento de la presión intracraneal. Usamos diuréticos osmóticos, usamos furosemida. Vamos a hablar de los hematomas epidurales, que no es otra cosa que una colección hemática que se encuentra por debajo de la tabla externa, de la tabla interna ósea y por encima de la dura madre. Usualmente son los hematomas de mayor compromiso. Acá tenemos un pequeño video donde vemos nosotros qué hacer. Hacemos una pequeña ventana ósea, ¿verdad? Para drenar el hematoma de acuerdo a la localización donde está, y posteriormente fíjense ustedes cómo vemos nosotros la colección que se ha organizado y procedemos a la evacuación del hematoma y a la ligadura, la coagulación de la arteria que está provocando el hematoma. Usualmente en el 80% de los casos es la arteria meningia media la que se ve comprometida y debemos coagularla, anclarla dura y salir. La clínica dependerá de la localización, por supuesto, de dónde está localizado el hematoma. Usualmente encontramos nosotros hemiparesias contralateral a la localización del hematoma y una midriasis ipsilateral a la localización del hematoma. Lo podemos clasificar en agudos, subagudos y crónicos. Los agudos en las primeras 48 horas, el subagudo del segundo al séptimo día y el crónico del séptimo día. Usualmente lo hacemos diagnóstico en la fase aguda. Fíjense ustedes lo interesante, hay que calcular el volumen del hematoma. Por supuesto, la clínica del paciente va a prevalecer. Todo hematoma epidural de mayor de 25 cc de volumen es de criterio quirúrgico, y si se encuentra en la fosa posterior, mayor de 10 cc de volumen. A diferencia del hematoma subdural, que se encuentra por debajo de la dura madre y por encima del aracnoide, pues son hematomas de mayor compromiso neurológico del paciente. Usualmente compromete mucho y es la causa más frecuente de muerte en las primeras horas. Debemos hacer diagnóstico precoz y llevar ese paciente a la mesa quirúrgica para drenaje del hematoma subdural agudo. El hematoma subdural subagudo es aquel que se comprende entre las 4 días y las 3 semanas, y el crónico mayor a 3 semanas. Los crónicos son muy frecuentes en los pacientes ancianos que con mayor frecuencia nos anteceden, que tuvieron un trauma banal y que después de un mes presentan clínica de focalización neurológica llevado a mesa operatoria. En algunos pacientes les debemos hacer craniotomía convencional o
Craniostomía, que no es otra cosa que la apertura de un pequeño agujero y con microcirugía, drenaje de ese hematoma. Aquí vemos nosotros cómo el hematoma, hemos abierto la dura madre, fíjense ustedes, vemos el cerebro como está contundido y la colección hemática que ya hemos drenado, y por supuesto debemos hacer el diagnóstico del vaso que está sangrando y coagularlo. Aquí tenemos un hematoma subdural crónico que se drena con un agujero de craneostomía y se procede a su lavado, ¿ok? Estamos drilando el cráneo para hacer la ventana ósea y posteriormente, fíjense ustedes en el fondo, cómo se ve el hematoma subdural que está en fase, como nosotros le decimos, de aceite de carro. Es oscuro, esto nos hace pensar a nosotros de que es un hematoma en fase crónica. Las hemorragias subaracnoideas también son causa de dolores de cabeza. Usualmente la hemorragia traumática pasan las 48 horas con buen analgésico, con buena hidratación y manejan muy bien. Las hemorragias intraparenquimatosas, fíjense ustedes las lesiones petequiales, cómo se ve la sangre en el parénquima difuso. Si se está seguro que los pensamientos pueden cambiar la vida, nuestra vida cambiará. Lo importante no es lo que nos pase, sino lo que nosotros hagamos con lo que nos pasa. Muchas gracias a ustedes por la atención.